El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza toda la información económica en CB Noticias. El tráfico aéreo nacional sigue sin recuperarse. Entre enero y mayo se movilizaron 11.687.419 pasajeros en vuelos nacionales, lo que significó una caída del 12% en comparación con el mismo periodo del año 2022. San Andrés sigue liderando uno de los destinos que ha sufrido mayor impacto en el transporte de pasajeros, con una caída del 39%, seguido por Pereira, Cartagena, Santa Marta, Montería y Barranquilla. Algunos lugares que han mostrado un buen momento para el transporte de viajeros en vuelos nacionales son Pasto, Armenia, Cúcuta, Riohacha y Leticia. Lo anterior debido a que las actividades de estas dos aerolíneas han generado que los destinos nacionales no hayan recuperado aún su oferta aérea. Por ello, es importante que continuemos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en aras de incentivar los viajes de los colombianos, que se cree una demanda constante para las diferentes regiones de Colombia y así hacer que más aerolíneas abran más rutas y frecuencias. Ante el anuncio del gobierno en el que afirmó que el próximo 20 de julio volverá a presentar la reforma laboral, FENALCO llamó la atención para que no se radique el mismo proyecto que se hundió durante la legislatura pasada. Bajo esta perspectiva, Jaime Alberto Cabal, presidente de este gremio, afirmó que la nueva propuesta debe incluir unos requisitos básicos que permitan la participación amplia de organizaciones, gremios y centros de investigación. Consideramos que el proyecto de reforma laboral que Colombia necesita debe estar totalmente enfocado a la generación de empleo y a estimular la formalidad, que son los dos graves problemas que tiene el mercado laboral colombiano, el desempleo y la informalidad. El proyecto también tiene que estar direccionado a buscar incentivos para la generación de empleo entre las mujeres y los jóvenes, los dos sectores con más tasa de desempleo que hay en Colombia. El proyecto también tiene que involucrar la concurrencia del Estado, del sector público, aportando recursos importantes dentro de esta reforma laboral. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, anunció que la reducción de la jornada laboral no implica una disminución salarial previo al inicio de esta reducción de la jornada máxima que comienza el próximo 16 de julio. Esta ley permite que Colombia se acerque a los estándares internacionales y a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo. Dará más tiempo libre a los trabajadores y trabajadoras y mejorará, sin duda alguna, la productividad en las empresas. Es importante tener en cuenta que la disminución de la jornada laboral implica el aumento del valor de la hora diaria de trabajo, ya que a menor tiempo laborado, el trabajador o la trabajadora continuarán devengando la misma remuneración. Los empleadores deberán entonces realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extra, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, siempre respetando el principio de favorabilidad en la interpretación de la norma laboral. Continúan cediendo los precios para los hogares teniendo en cuenta el dato de inflación que se ubicó en 12,13% anual entregado por el DANE. Aunque los alimentos siguen aportando más, su variación anual fue menor que en meses anteriores. Los combustibles siguen poniendo aumentos. El componente de gasto que más sigue jalonando la inflación es el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,72% de aporte en el año. Los alimentos que más bajaron de precio fueron tomate con menos 30,9%, yuca menos 16,85% y zanahoria menos 16,42%. El grupo del transporte fue el de mayor variación anual en junio, con 18,19%. El tercer componente con mayor aporte anual, con 2,3 puntos porcentuales, fue el de los servicios públicos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que tan pronto se logre igualar el precio de la gasolina a 15.500 pesos, empezará a subir también el precio del diésel. Originalmente el umbral debía haber sido 18.000 pesos, después bajó a 16.000 y hoy estimamos que ese umbral está por alrededor de los 15.000.
500. Estamos en una tasa de cambio más o menos estable, alrededor de 4.100, 4.200, en ese rango. Eso es benéfico para el control de la inflación y también ha contribuido a reducir precios internacionales al pasarlo a moneda colombiana. Pero todavía tenemos un umbral del precio de la gasolina que está alrededor de los 15.000 pesos. Y ya para finalizar la cifra, hoy les mostraré la inflación anual por ciudades. Vemos la capital y la inflación anual. Iniciamos con Sincelejo, donde se ubicó en 14,3%, Valledupar 13%, Montería 12,9%, Barranquilla 12,8%, Cartagena 12,5%, Riohacha 12,4% y finalmente Santa Marta 12,1%.